Si estás llegando por primera, segunda vez con nosotros, quiero contarte que estamos en medio de una serie de mensajes, de predicaciones que hemos titulado Perfiles, ¿sí? Perfiles, hombres y mujeres de Dios. Este año hemos estado explorando y tratando de estudiar, encontrar las verdades valiosas en la palabra acerca de cómo ser un mejor seguidor de Jesucristo, cómo ser un seguidor que agrada a Dios, ¿sí? De ese maestro Jesús de Nazaret, carpintero, hijo de Dios, que murió, resucitó, venció a la muerte, y nosotros hoy, 2000 años después, estamos siguiendo sus enseñanzas, estamos trabajando en el propósito que Él nos ha dado, estamos estableciendo su reino acá en la tierra, esperando también la promesa que acabamos de celebrar en la cena, su segunda venida. Amén. Entonces, ese ha sido el enfoque de todo este año, y esta serie el Señor puso en el corazón de los ancianos y pastores ministrarla. ¿Por qué? Porque hay muchas historias de muchos personajes bíblicos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, de los cuales podemos aprender mucho que nos puede volver a ayudar a ser mejores seguidores de Jesucristo. ¿Cuántos acá hemos decidido seguir a Jesús, al Maestro perfecto, al Rey de Reyes? Amén. Sí, y si tú todavía no lo has decidido, yo le oro a Dios para que en el día de hoy puedas escuchar algo que te persuada y te convenza a hacerlo, porque estamos convencidos de que no hay mejor forma de vivir y no hay nada mejor a lo cual entregarle la vida, como lo cantábamos, que es al Señor, rendirnos todos a Él. Amén. Y hemos estado conversando de personajes como Timoteo, hemos estado hablando de la vida de Pablo, de la vida de Pedro, ¿sí? Personajes neotestamentarios, literalmente discípulos o del Señor o discípulos de un discípulo del Señor. Oye, esa es una cercanía bastante buena allí a la enseñanza original, ¿no? Del maestro. Pero también hemos visto personajes del Antiguo Testamento. Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de otros personajes que no, a pesar de que no fueron en el sentido literal de la palabra discípulos, como amaban a Dios y decidieron con sus vidas honrar a Dios, mostraron características en sus vidas que aquellos que queremos seguir a Jesús el día de hoy también podemos observar, podemos imitar, podemos aprender para honrar y ser unos seguidores que agradan cada vez más al Padre. Amén. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la vida de un personaje muy popular, tal vez uno de los personajes veterotestamentarios más conocidos a lo largo de todo el mundo, y ese es el rey David. El rey David. ¿Has escuchado el rey David alguna vez mencionado en alguna historia de niño, en alguna comiquita? Sí, ¿verdad? El rey David. ¿Y cuál es una de las historias más famosas que hemos escuchado sobre el pequeño rey David, el joven rey David? Cuando se enfrentó a ese gigante Goliat, ese hombre que nadie, yo me imagino, a veces cuando trato de imaginar esa historia en mi mente, me imagino, no sé, un titán allí y luego un muchacho así, tal vez un poquito no muy alto y tal vez no muy corpulento como yo, y no me imagino, si a veces no me imagino ni siquiera peleando contra Joel, el grandulón que viene por allí, que es amigo hermano de nosotros. Imagínense contra un Goliat que medía tal vez medio metro o hasta un metro más que él, ¿no? Y sin embargo, este joven convencido de que el Espíritu de Dios, de que el Señor mismo estaba con el pueblo de Israel, dijo: no debemos tenerle miedo a esto. Yo he peleado con leones, yo he peleado con osos, y si les he ganado a ellos, gracias a Dios, bueno, más aún le vamos a ganar a este gigante que viene a asediar al pueblo. Y bueno, una historia muy conocida, muy épica, muy magnífica desde todos los puntos de vista. Esta es una pequeña imagen hay una serie en este momento popular que se llama La Casa de David, y ese es el personaje de David.
Y bueno, tal vez puede sonar un poco, es un poco debatible si estas series ayudan realmente o no, porque a veces añaden mucho cosas que no están en la palabra, pero yo creo que todo arte que ayude a este mundo insensible y sedado a relacionarse o a interesarse un poco por temas bíblicos, yo creo que aporta. Yo creo que aporta y lo podemos usar como tal vez hasta inicio de conversación para llevar el mensaje a personas que de otra forma tal vez no le prestarían mucho, no estarían muy interesados, ¿no? Entonces vale la pena, hay buenos comentarios allí sobre esa serie y tal vez hay muchos detalles que no necesariamente son bíblicos, pero también hay mucho que sí es literalmente bíblico. Entonces, cuando tengan un tiempo, creo que vale la pena tal vez echarle un ojo a esta serie. El rey David, y nos sirve también para llevarnos una imagen en la mente, el rey David. Cuando pensemos en el personaje de David, pensamos en una figura y de repente eso también trae a nuestra mente varias de las cosas que vamos a estar estudiando y viendo hoy. El rey David fue el segundo rey de Israel, ¿sí? Israel, luego de que reconquista la tierra prometida, viene bajo el liderazgo de Josué, el segundo que vino después, el segundo líder principal que vino después de Moisés. Entonces ellos terminan de conquistar la tierra y viene un periodo llamado el periodo de los jueces. Los jueces es un periodo más o menos parecido al periodo venezolano de los caudillos. De repente se levantaba un juez por ahí en una tierra y las personas lo seguían, pero entonces después con el tiempo pasaba, moría y quedaban sin líder otra vez y luego venía otro por allí. Y es un periodo bastante turbulento en la historia formativa de Israel. Hasta que llega un juez llamado Samuel, un juez y profeta, el profeta Samuel, uno de los más distinguidos de todo ese periodo, y Israel le dice al profeta: oye, queremos que nombres a un rey. Y él le dice: no, eso no va a estar bien, el rey les va a pedir esto y el rey les va a pedir aquello, les va a ir mal, que no sé qué, pa' acá. Y el pueblo de Israel, terco como una mula, como nosotros también lo somos a veces, no nos interesan tus argumentos, igualito queremos a nuestro rey. Bueno, está bien. Entonces unge al rey Saúl, el primer rey. Eso no sale necesariamente bien y luego Saúl es desechado porque resulta que no obedeció de todo corazón lo que el Señor mandaba y el Señor lo descarta y lo desecha. Yo necesito otro rey que sea conforme a mi corazón. Y es entonces cuando envía al profeta Samuel a ungir a este jovencito, al menor de la casa de Isaí o de Jesé, según la traducción que leas. Y es este jovencito David, el pastorcito de las ovejas, el tal vez menospreciado incluso por su propia familia. Cuando llega Samuel y les pide a Isaí: bueno, ¿dónde están tus hijos? Sí, aquí están todos. Este parece que tenía un radar espiritual. No, este no es. No, este no. Debe ser este. No, este no es. Es para allá va. No, aquí no. Estos son todos tus hijos. Aquí no falta uno. No falta alguien así por ahí. Y bueno, sí, falta el menor que está por allá. Mándalo otra vez porque hasta que no llegue no arrancamos. Entonces lo mandaron a traer y resulta que era David, el ungido, el escogido del Señor. Conforme al corazón de Dios, ¿sí? Tal vez esta es una de las frases o de las características más emblemáticas del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿A cuánto no les gustaría ser hombres, mujeres, jóvenes conforme al corazón de Dios, verdad? Saber que el Padre se agrada, que estamos en conformidad con su anhelo para nuestras vidas, ¿no? Y es algo tan anhelado porque muchas veces no nos sentimos necesariamente conforme al corazón de Él, ¿verdad? Sin embargo, se habla del rey David como alguien conforme a su corazón. Venció a Goliat, autor de 73 salmos. ¿Sabes cuántos salmos hay? Hay 150. Eso es un 49% aproximadamente de todos los salmos, ¿sí? ¿Era David un poeta?
Claro que sí, prolífico. Y tal vez una de las razones por las cuales estaba o era tan conforme al corazón de Dios era que tenía una intimidad, tenía una búsqueda genuina, ardiente por la presencia de Dios. Le buscaba cuando estaba en lo bueno, le buscaba cuando estaba perseguido, le buscaba cuando se sentía mal. En todo momento, el primer recurso de David era ir a la presencia de Dios, y de ahí brotaban estos cánticos, estos salmos, estas poesías, ¿sí? Que ha pasado a ser palabra divina, inspirada, y que tomamos tú y yo como referencia hoy también para adorar, para exaltar y para relacionarnos y para intimar con nuestro Padre en nuestro cuarto, ¿verdad? Y es de mucha inspiración también cuando le cantamos juntos acá. Sin embargo, a pesar de que hay muchas cosas positivas que se destacan evidentemente en esa primera parte de la vida de David, cuando él llega por fin a erigirse como rey en todo Israel, la historia como que da un pequeño giro. Y yo cuando estuve preparando el mensaje, estudiando, leí toda la porción bíblica en donde se relata algo relacionado al rey David. Y antes de ser mencionado afianzado como rey, hay tantas cosas bonitas, tantas cosas destacables. Y luego de que empieza su reinado, hay un episodio interesante donde él extiende piedad a la casa, a los descendientes del rey anterior, Saúl. Invita a la mesa a uno de los hijos que todavía quedaban de ser rey, llamado Mefiboset. Y es un episodio muy hermoso, muy bonito, muy inspirador. Pero luego lo que se empieza a relatar de David empieza a contrastar muy fuertemente con todo lo que había sido su historia previa. Y empezamos a ver que David como que baja la guardia, David como que empieza a poner sus ojos y su mirada en otras cosas, y los relatos que empiezan a ocurrir allí son relatos no necesariamente inspiradores, no necesariamente honorables, no necesariamente positivos. Hay que aprender y hay cositas buenas, claro que sí, pero es un contraste muy grande con lo anterior. Vemos que hace un censo en Israel que no agrada a Dios, y por eso el Señor manda plagas contra el pueblo. Vemos que tiene este episodio también, así como David es muy conocido por vencer a Goliat, también es casi igualmente, cuidado si no más conocido, por su episodio con Betsabé, la esposa de Urías. Y empezamos, oye, ya va, Dios, tú dijiste que este era un hombre conforme a tu corazón, pero lo vemos incurrir en esto y en aquello, y involucrado en esto y en lo otro, y capaz de unas cosas que nos ponen a pensar. Y nos ponen a meditar, a reflexionar sobre cómo una persona que pueda ser capaz de ciertas cosas es llamada y recordada y nombrada también como alguien conforme al corazón tuyo. Y antes de adentrarnos en lo que es la porción que vamos a estar leyendo y para este primer punto, me gustaría que oráramos, y me gustaría que le dijéramos al Señor que abra nuestros oídos espirituales para poder recibir cualquier mensaje, enseñanza específica, puntual que Él tenga para nuestras vidas en el día de hoy. Amén. ¿Lo hacemos? Puedes inclinar allí tu rostro. Dios, te damos las gracias por permitirnos estar acá en esta mañana, en tu templo, en el lugar donde tu congregación, tu iglesia se reúne para adorarte. Gracias porque nos has traído acá con bien, con el que has puesto el querer como el hacer de venir a juntos exaltar tu nombre, a recibir de ti. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que puedas en este momento, en los próximos minutos, hablar puntual, específica, individualmente en la vida de cada uno, y también a nuestra vida como iglesia, Padre, porque también somos un cuerpo, una totalidad. Te pedimos que cualquier joya, cualquier enseñanza de valor pueda quedar afianzada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos aplicarlas en el momento en que terminemos y cerremos la oración para este mensaje, Señor, de inmediato, y que podamos también ayudar a otros, compartir con otros lo que aprendamos hoy, y que eso pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y decimos
Amén. Amén. Bueno, un aplauso allí para despertarnos, los que estén allí medio. Yo sé que cuando el clima está lluvioso, oye, provoca es como recostarse un poquito y tenemos el airecito y oye, que eso no nos juega en contra, ¿no? Lo primero que me gustaría destacar de la vida de David y que creo que podemos aprovechar y observar y aprender nosotros como discípulos, como seguidores de Jesucristo el día de hoy, es lo que llamaríamos un arrepentimiento transformador. Un arrepentimiento transformador. Si estás tomando notas o te gustaría hacerlo, en este momento puedes anotar: ¿qué puedo aprender o qué puedo llevarme de David? Un arrepentimiento transformador. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse puede significar para cada uno de nosotros una cosa ligeramente distinta, pero esencialmente, bíblicamente, significa cambio de dirección, cambio de camino. Por lo general, del mal camino al buen camino, al camino establecido por Dios, a la senda del Señor, ¿sí? Si yo voy por un mal camino, a veces lo sé, a veces no lo sé, pero el llamado al arrepentimiento implica darme cuenta: Dios no es el que ha trazado este camino, entonces yo no voy a seguir transitándolo, voy a pararme, voy a detenerme, voy a girar y voy a buscar cuál es la dirección que Dios ha trazado. ¿Dónde está Dios? El Señor está por allá, este es su camino, entonces yo voy a empezar a recorrer este camino. Muchas veces estamos yendo totalmente contrario a la voluntad de Dios para nuestras vidas y necesitamos un cambio, un giro absoluto, total, de 180 grados. A veces el giro no es tan drástico, pero lo que sí debe ser determinante y absoluto es que nos aseguremos de que una vez que ya identificamos que el Señor quiere que vayamos en tal ruta, hacia allá nos dirigimos. Entonces, para arrepentirnos, obviamente tenemos que darnos cuenta que no estamos en el camino correcto. Y si no estamos en el camino correcto, entonces estamos en un camino que muy probablemente, muy seguramente no está agradando al Señor, no está agradando a Dios. Y te pregunto, ¿alguna vez has hecho lo malo ante los ojos del Señor? ¿Alguna vez has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Yo lo he hecho incontables veces. Estoy seguro de que varios acá también lo han hecho, por lo menos, tal vez no tanto como yo, pero por lo menos 1 o 2 o 3 veces lo ha hecho. Y lo que es necesario es darnos cuenta, en el momento que nos damos cuenta que hemos estado haciendo o que estamos haciendo algo que está mal delante de los ojos de Dios, no delante de tus ojos, no delante de los ojos de los demás, delante de los ojos del Señor, entonces lo inmediato, la acción inmediata es detenerte y arrepentirte. Detenerte y arrepentirte. Me gustaría que fuéramos a Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo porque es una historia que de verdad te atrapa y te ilustra y te transmite cosas tan poderosas y tan valiosas. Primero, por ser palabra de Dios, y segundo, porque está magníficamente construida y contada. Vamos a leerla. No la tengo toda en pantalla. Si no tienes tu Biblia allí, tranquilo, yo la voy a leer y lo que puedes hacer es escuchar el relato. Tal vez has escuchado parte de ella antes, tal vez no, pero te invito a prestar atención. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1, va a aparecer por acá de repente cuando lleguemos al versículo final. Dice así, yo tengo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Primera perlita allí, David debía estar en la guerra. Los reyes salían a la guerra. David decidió por alguna razón quedarse. Interesante. Al atardecer, David se levantó de su lecho
y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Fíjense que había un remordimiento ya de conciencia, ¿no? Se purificó de su inmundicia. Algo no estaba bien allí y ambos lo sabían, todos lo sabían. Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías elitita, es decir, el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David, es decir, lo mandaron del terreno de batalla, lo mandaron al palacio. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Vemos lo que está intentando hacer David aquí, ¿verdad? Betsabé me dijo esto, pero si yo le mando a su esposo y ellos hacen lo que los esposos hacen, entonces, bueno, ¿cómo se va a demostrar que ese hijo es mío? No, ese hijo es de ese hombre, de su esposo, ¿verdad? Pero llega el hombre Urías y no se va a su casa. Es curioso, ¿verdad? Justamente lo manda para que vete a tu casita, tranquilo, descansa, vienes de esa guerra, vienes de ese terreno, haz más muerte, sangre, gritos, descansa en tu casa. Y el hombre decide: no, yo voy a dormir aquí. ¿Pero por qué? Cuando se lo contaron a David, versículo 10, le dijeron: Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan en el campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Yo me imagino a David escuchándolo y: qué gran hombre eres, Urías, qué gran hombre eres. No he visto hombre más honrado en esta tierra que tú. Y honrable, admirable, ¿verdad? Mis hermanos están allá cayéndose a golpe, sufriendo muerte en batalla. ¿Por qué yo voy a ir a mi casa a tener un relajo y a descansar? No. Yo voy nuevamente a ellos y yo sufro y peleo con ellos. Háblame de trabajo en equipo, háblame de unidad, ¿no? Y este hombre se comporta de una manera tan estelarmente intachable. Y David, tal vez, ¿cómo creen que se sintió David? Caramba, yo estoy tratando de enviar a este hombre para su casa para tapar lo que hice, y me viene y me sale con este carácter, con esta integridad. Se sentiría tal vez un poco señalado, un poco: ¿qué está pasando aquí? No lo sabemos, no lo dice la palabra, es solamente preguntas que me gusta hacerme. Y dice, continuamos, nos quedamos en el versículo 12, y continúa diciendo así: entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Y en la carta estaba escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías elitita. Joab
envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero: mira, cuando hayas acabado de contarle al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabían que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó a una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces, cuando el rey esté ahí molesto y esté reclamando, dile esto: también su siervo Urías elitita ha muerto. Partió pues el mensajero y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros, salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto. Y también su siervo Urías elitita ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, no te sientas mal, ¿no? Le dijo: porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela. Y tú, mensajero, aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y por eso está la pregunta: ¿alguna vez has hecho lo malo delante de los ojos del Señor? ¿Cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios sea capaz de tal maquinación, de algo tan despiadado, si le podemos llamar? Un hombre que experimentó lo que era la persecución injusta, ahora estaba ordenando prácticamente un asesinato de forma tal vez hasta más injusta de la persecución que él mismo había sufrido cuando joven. Y es muy fácil leer la historia y decir: ¡ah, David, ¿cómo es posible? Pero ¿no hemos estado tú y yo en situaciones también en lo que hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor? No, probablemente no estás en este momento en una situación en la que sabes que lo que estás haciendo está malo delante de los ojos del Señor y estás tratando de callar esa parte de tu conciencia, la voz del Espíritu que te dice eso está mal, y estás tratando de ver hacia otro lado y quieres huir de eso. Pero tú sabes en el fondo que lo que estás haciendo está malo delante de los ojos del Señor. Y no lo digo con intención de que te sientas acusado. Nuevamente, yo también he estado y seguramente en algún punto estaré nuevamente en posiciones en las que haré algo que sé que no está bien delante de Dios. Pero lo que debemos hacer es lo que David hace en el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente, el capítulo 12, ocurre la llegada de un profeta, de un emisario. Se llama como el hijo de Josué, Natán. Viene el profeta Natán, viene a darle un mensaje al rey David. Nuevamente son varios versículos. Sígueme ahí en tu Biblia o escucha atentamente la lectura. Va a ser un poco más corta que la anterior. Dice: el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad. Uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita. Había comprado, la había criado, había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno y era como una hija para él. Oye, vemos que
no es nuevo que las personas traten a las mascotas como a sus hijos, no, vemos que también hay una historia aquí en la que un hombre trató a una ovejita como si fuera un muchacho, ¿no? No estoy excusándolo, pero aquí está, solamente estoy leyendo lo que dice. Y vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor. Eso era prácticamente, era como una especie de juramento, ¿no? Era como que alguien dijera hoy en día: juro por Dios que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. ¿Y cuántas veces no estamos también en esta posición, hermano? Esa posición que el Maestro Jesús describió. ¿Por qué intentas sacar la astillita del ojo de tu hermano, la pajita del ojo de tu hermano, cuando tú tienes una viga entera clavada en el cráneo y no has hecho nada por eso? Nos indigna el pecado de los demás. ¿Cómo es posible? Pero no nos indigna tanto el pecado propio, ¿verdad? Natán dijo a David, versículo 7: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espadas a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa se levantará el mal contra ti. Aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Y el versículo 13 es donde encontramos la respuesta de David. Y es donde hay una pregunta que quiero hacerte a ti también esta mañana. ¿Cómo respondes tú a la reprensión? ¿Cómo respondes tú a la reprensión? Pregúntatelo. ¿Cómo respondo yo a la reprensión? ¿Cómo respondo yo cuando alguien se acerca a mí, cuando con la mejor de las intenciones, por X o por Y, me dice: hermano, hermana, esto está mal, esto no debe ser? ¿Qué haces? Tal vez empiezas a buscar argumentos en tu cabeza. Tal vez empiezas, y tal vez no los buscas, tal vez ya los tienes premeditados porque sabías que este día podía llegar. Y entonces simplemente los empiezas a lanzar con serenidad para tratar de emular que no estás exaltado, que no está ocurriendo nada dentro de ti. Pero en el fondo sabes que sabías que estaba mal lo que estabas haciendo, y empiezas a tratar de justificar, a darle la vuelta a las cosas para que tal vez aparente que pudiera haber sido permisible hacer lo que hiciste, pero no. ¿Cómo respondes a la reprensión? Y esta es la primera cosa que podemos aprender los discípulos, o que me gustaría que observáramos y aprendiéramos los discípulos de Cristo hoy del Señor. En el versículo 13, David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y es lo primero que tú y yo, si queremos ser seguidores de Jesucristo, debemos hacer. Reconocer que hemos pecado contra el Señor. Reconocer que hemos hecho lo malo ante sus ojos.
pero no para tirarnos y para echarnos a morir al piso, sino para, sabiendo que Él es un Dios de gracia, que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios que está por ti, que es la fuente de la vida y tiene los mejores planes para ti. Planes de bien, de bienestar, no de calamidad. Sabiendo que no quiere destruirte. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? He pecado, lo reconozco, lo admito, lo acepto. Cualquier disciplina que quieras enviar, Dios, la recibo y me sujeto a ella. Tú eres el juez, tú eres el soberano. Yo solo quedo a tu merced, me rindo a ti. Cada discípulo de Jesucristo va a llegar un momento en su vida en el que va a hacer lo malo delante de Dios. Y la respuesta no debe ser, no, bueno, pero ya llevo 15 años, 10 años y siempre hago lo malo delante de Dios. No, ya el Señor debe estar cansado de mí, ya el Señor debe estar que me fulmina, que me manda un rayo. No, Dios no es así. Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de misericordia. Él no es imperfecto como tú, incapaz de perdonar. Él perdona para siempre, perdona absolutamente por medio del sacrificio de Cristo, que ha hecho posible que nos acerquemos a su trono de gracia confiadamente. Regresa a Él, corre a Él, ve a Él, humíllate ante Él, porque Él no desprecia un corazón constrito ni un corazón humillado delante de su presencia. Él no rechaza a aquel que se arrodilla y le dice: Padre, perdóname, yo he hecho lo malo. Nunca lo hará. Sería negar su propia naturaleza. Hermano, no importa cuántas veces incurras en lo malo, voluntariamente, involuntariamente, premeditadamente, accidentalmente, no importa. Usted se arrepiente, usted va a la presencia del Señor y usted recibe gracia, usted recibe misericordia, usted continúa viviendo por el Espíritu, porque Él es perfectamente poderoso para guardarnos sin caída hasta que culmine su obra antigua, hasta su regreso y su establecimiento de su reino acá en la tierra. Amén. Amén. Anótalo allí de una vez. Arrepentimiento transformador. Arrepentimiento transformador. Un discípulo de Jesucristo no se justifica al ser confrontado. Un seguidor de Jesucristo acepta la disciplina hasta el momento de servir de nuevo. ¿Sabe lo que le dijo inmediatamente? Inmediatamente. No es ni siquiera un versículo siguiente, es el mismo versículo 13. Después de que David dice: he pecado contra el Señor. Natán, ¿qué le dijo a David? ¿Qué dice allí en sus Biblias que le dijo a David? Dice: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. No hizo falta sacrificar cordero, no hizo falta becerro, no hizo falta holocausto, no hizo falta ayuno. Inmediatamente el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque Él quiere hacer lo mismo contigo. Él va a quitar tu pecado. Él quiere servirte, Él quiere restaurarte, Él quiere utilizarte para sus propósitos acá en la tierra. Tal vez, porque no seamos reyes y reinas de Israel, tal vez no va a venir un profeta inmediatamente y la restitución. A veces sí lo va a hacer. Pero si hay alguna disciplina o si hay algún tiempo de espera, asúmela, afróntala con paz, con calma, sabiendo que terminará y sabiendo que el Señor te va a usar nuevamente, poderosamente para sus propósitos y para sus caminos. En mi vida yo experimenté esto. Había un punto en el que yo estaba sirviendo y traté mal a personas, hice lo que no debía, fue horrible, fue un tiempo en el que vino disciplina del Señor para mi vida. Hermano, yo literalmente sentí que toqué fondo. Pero antes de llegar a ese fondo, yo todavía creía que bueno, sí, este es un golpe que me ha venido por mi propia maldad, yo lo reconozco, pero yo te amo, Señor, yo me voy a levantar de esta porque yo soy tu soldado, tu guerrero. Y estaba allí luchando y eso no se veía, no pintaba bien, y tuvo que venir un hombre de Dios, un profeta de Dios, y me dijo:
Tú con tus palabras dices que amas al Señor, pero con tus acciones no estás amando al Señor, te estás amando a ti. Eso fue. ¿Cómo creen que yo me sentía al escuchar esas palabras? Bien, contento. Oye, gloria a Dios por esa palabra que me estás dando, ministro, siervo, pastor, guía, aleluya. No. Y al principio lo intenté, no, pero ¿cómo que? Pero era tan indiscutible su afirmación. No había palabra en mi boca. Lo único que yo pude hacer fue: tienes razón, he pecado contra el Señor, he hecho lo malo, me arrepiento, quedo a tu merced. Y tendría que pasar un tiempo de transformación, de restauración, de perdón, donde Él lidiaría con las heridas, sanaría, trataría. Pero más temprano que tarde empezó nuevamente a usarme para sus propósitos. Lo ha seguido en su gracia, haciéndolo hasta el momento, no porque yo me lo merezca, sino porque soy un redimido de Cristo, porque por alguna razón le ha placido hacerlo, y espero que siempre que eso le agrade pueda continuar haciéndolo. Pero Él no quiere hacerlo nada más con Carlos Chacón. Él lo quiere hacer con cada uno de los que estamos acá. Él quiere usarte para sus propósitos. No dejes que ese mal que está ahí tal vez persiguiéndote, acusándote del enemigo, te impida que tú te transformes y tú te dispongas para el servicio a tu Padre, a tu Rey, a tu Señor. Amén. Les prometo que los 2 puntos que quedan no son tan largos como el primero. Y eran 7 puntos, imagínense, eran 7, pero agradezcámosle a los ancianos y los pastores que me dijeron: Carlos, está un poco largo, tal vez sería mejor reducirlo. Bueno, quedó en 3, y les prometo que no son tan largos los que vienen. El segundo es sufrimiento con propósito, sufrimiento con propósito. Fíjense, David comenzó muy épico, bello, honoroso, honrable, y fue tal vez bajando un poco el pico de su historia. Pero por lo general, a nosotros nos pasa al contrario. Por lo general nosotros comenzamos mal, estamos fuera del camino, hasta que vemos su luz, Él nos llama, decidimos arrepentirnos, como vimos acá, arrepentimiento transformador, y luego empezamos poco a poco a subir y escalar y a honrar cada vez más al Señor con nuestras vidas, con nuestra historia. Entonces, lo segundo que podemos aprender y que me gustaría que viéramos también, se me pasó, puedes anotar allí como una notita, el Salmo 51. Salmo 51 fue escrito por David justamente cuando fue reprendido por este profeta. No lo vamos a leer ahorita, pero sí me gustaría que te llevaras ese compromiso. Hoy voy a leer este salmo escrito por un hombre arrepentido y que dejes que el Espíritu ministre allí a tu vida. Salmo 51 no tiene ningún tipo de pérdida ni de desperdicio. Ahora sí, lo siguiente que aprendemos es el sufrimiento de David. David fue perseguido. David, en el momento en el que él fue ungido como rey, en el momento que él venció a Goliat, llegando a la ciudad, empezaron a cantar: oye, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. No tuvo ni 24 horas y ya el rey le estaba agarrando idea a David. ¿Cómo es eso que Saúl qué? No le gustó, no le agradó para nada, y la cosa continuó. Y bueno, David quedó como un jefe militar importante, y salía y conquistaba y batallaba y vencía. Y de repente Saúl cada vez veía que esa fama de David seguía creciendo y que todo el mundo: oye, David, la monedita de oro, pues todo el mundo enamorado de David, y yo que soy el rey. ¿Qué pasa aquí? Hubo un punto que estaba tan atormentado que la palabra dice que venían espíritus y lo atormentaban, y solamente el arpa de David llegaba con su arpa o con una guitarrita allí, imagínense allí un músico tocando y alabando al Señor, y eso era lo que podía hacer un poco más llevadero el tormento del rey. Pero hubo un momento en el que ya no lo aguantaba. Él veía: oye, ¿cómo es posible que este hombre que
la sanidad que Dios está enviando viene por medio de este hombre que yo lo odio, que yo lo quiero matar. Agarra su lanza, se la intenta atravesar a David, no lo logra, David la esquiva, se queda como que, ¿qué es esto? Y empieza a huir, en varias ocasiones sucedió esto. Y empieza una persecución injusta del rey Saúl por parte de Saúl hacia David. Y esto lo podemos ver también en el Salmo 57. El Salmo 57 es uno de los pasajes que el rey David, uno de los salmos que él escribe, y lo escribe en medio de esta persecución. De hecho, comienza así, dice: Mictam de David, en la cueva cuando huía de Saúl, siendo perseguido. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Va a venir sufrimiento, mi hermano, va a venir dificultad. El Señor nos dice en su palabra: mira, en este mundo, ¿sabes lo que vas a tener? Sí, casas, carros, fama, dinero, prestigio, varias iglesias. Ninguno, todos se pelaron. Lo que van a tener en este mundo es aflicción, afrenta, pesar, sufrimiento. Oye, qué buena noticia, ¿no? A veces recibir eso. Pero él dice: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. David, en medio de su persecución, él confió, porque él sabía que su padre era el soberano, el creador, y en ningún momento se atrevió, teniendo la oportunidad de extender mano, daño contra el rey Saúl. Él, desde varios cientos de años antes de que Jesús dijera: amen a sus enemigos, ya él, con un corazón alineado al Señor, ya él estaba amando a Saúl, su enemigo acérrimo, su enemigo número uno, su enemigo más injusto. Ya él lo estaba amando. En Primera de Samuel capítulo 24, Primera de Samuel también el capítulo 26, dos ocasiones en las que David pudo haber sencillamente terminado con todo. Le clavaba una estaca en el vientre, una espada, listo, lo maté, aquí está su cabeza, yo soy el nuevo rey. ¿Quién le gusta? A mí. ¿Quién no le gusta? A mí. Bueno, matemos a los que no le gustan y sigamos. Así estaba en sus manos. Sin embargo, el hombre, conforme al corazón de Dios, ¿qué hizo? Líbreme el Señor de extender mi mano contra el ungido, contra su ungido, contra quien Él ha puesto, contra quien Él le ha dado autoridad. Yo no voy a hacer nada para quitarlo de donde Él está. Si Dios me quiere poner, entonces Él mismo lo va a quitar. Y si eso significa sufrimiento para mí, entonces yo estoy dispuesto a sufrir, porque su soberanía y sus caminos son más importantes, sus propósitos mayores que los míos, un simple mortal. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, debemos tener la misma disposición. Seguir al maestro te va a costar. Seguir al maestro te va a costar, porque amar a las personas difíciles, y más aún a aquellas que tienen cosas en contra de ti, no se da naturalmente. Lo que se da naturalmente es ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que se da naturalmente. Pero lo que el Señor demanda de nosotros es: ama a tus enemigos, ora por quienes te persiguen. Ese es el verdadero espíritu de Cristo. ¿Qué hizo el Señor? ¿El Señor vino a vivir una vida libre de sufrimientos? No, vino, aún costándole su propia vida, a padecer, dispuesto a sufrir. Y adivina qué, nos invita a que seamos partícipes también de ese sufrimiento.
cada vez que nosotros decidimos aceptar esa incomodidad, ese sufrimiento, padecimiento que pueda venir, si es en su nombre, no quiere decir que vamos a ser masoquistas ni que vamos a hacernos una película narrativa de que todos tenemos que estar siempre por el piso, porque no, es por su nombre, aquel sufrimiento que es por su nombre y por hacer lo que Él nos pide que hagamos. Todo ese sufrimiento debemos aprender a darle la bienvenida. Yo tal vez uso mucho esta analogía, pero es que para mí es muy poderosa y viva. Yo no soy una persona que acostumbra a hacer ejercicio. Yo he contado varias veces, todas las veces que he intentado hacer ejercicio, las veces que he intentado trotar, las veces que he intentado ir al gimnasio y todas las veces que he fracasado en eso. Pero no me voy a rendir, yo voy a seguir intentándolo. Y he aprendido que a veces la disciplina no brota espontáneamente de uno, entonces tienes que pedirle a otro que te discipline. Dios ha enviado a mi vida un amigo que es disciplinado en eso y me está ayudando allí, me está empujando. Vamos, vamos, vamos. Yo estoy a veces a las 7 de la noche esperando, que se le accidente el carro, que no venga, que le caiga mal la arepa, que no sé qué. Y él me echa broma, él me dice, varón, hoy no voy a poder. Y yo, tranquilo, ministro, no hay problema, yo entiendo, yo te perdono, no pasa nada. Y dice, berro, era broma, varón, ya estoy aquí en la puerta. ¿Ya estás vestido? No aguantaste 2 pedidas. Y yo tengo que levantarme a hacer lo que más amo, a hacer ejercicio. No, de verdad que yo lo odio, ¿no? Yo odio hacer ejercicio. Pero sé que si quiero ser un buen administrador de el cuerpo y la salud que Dios me ha dado, debo hacer algo por mi cuerpo. Y mi trabajo es muy sedentario y soy propenso a dolores en la espalda, entonces el ejercicio me ayuda. Tengo que hacerlo y a veces ni siquiera por mí, por amor a mi esposa, por amor a mi familia futura, que van a necesitar de mi vitalidad. Yo debo pensar en ellos. Y bueno, estoy allí, ya llevamos allí un par de semanas, un par de meses. En serio, de verdad, llevamos un par de meses. He empezado a identificar cuando está ocurriendo en mí un cambio positivo y cuando no. Resulta que si después de una tanda de ejercicio yo no siento dolor, entonces tal vez pude haber hecho más, tal vez no llegué a mi límite, tal vez no estoy desarrollando mucho ese músculo. Pero si después de una tanda de ejercicio yo amanezco, oh mi amor, ayúdame por favor, tráeme un diclofenac, que me duele toda la espalda, todos los brazos, ya no me acuerdo cómo es que se llaman, los isquios, los músculos de las piernas. Juan debe saber eso más que yo. Sé que hay cambio positivo, que hay fortalecimiento ocurriendo dentro de mí. Y no por nada la palabra nos dice, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba produce perseverancia. Ustedes van a volverse más fuertes y van a poder atravesar cualquier sufrimiento que venga en la vida por mi nombre y para ser leales y honrarme y amarme a mí. Entonces, si vas a aplaudir, apláudele. Tú y yo debemos aprender a familiarizarnos y cuidado, tal vez hasta querer ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es lo que está edificándote y transformándote cada vez más a la imagen por el Espíritu de Dios, a la imagen y la estatura del carácter de Cristo. ¿Es placentero? No. ¿Nos gusta? No. Pero solamente porque es lo que Dios está usando para edificarme, entonces yo le voy a dar la bienvenida, yo lo voy a abrazar, y aunque me quiera rendir, yo voy a continuar hasta que me desmaye y hasta que no pueda más, porque sé que no es con fuerza, sino es de quien el Señor tiene misericordia. Amén. Para finalizar, lo tercero que creo que me gustaría que enfatizáramos hoy sobre la vida de David y que podemos aprender para ser seguidores de Jesucristo, y si el primero y el segundo fueron cortitos, este es mínimo. Legado generacional. David, sabiendo que su reinado llegaba a su fin,
queriendo honrar a Dios con la construcción de un templo, Dios le dice, le da una palabra dura: mira, tú tienes demasiado sangre en tus manos. Tú no me puedes construir templo a mí. Lo lamento, pero tú no. Algo similar a lo que le dijo a Moisés: Moisés, tú eres el que más ha sufrido aquí con Israel, pero tú me deshonraste. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. David no pudo construir el templo que tanto anhelaba construirle al Señor. Pero en vez de eso se complació en preparar y darle a su hijo, a su sucesor, todo lo necesario para que lo hiciera. Empoderó al que venía detrás de él para que hiciera por el Señor lo que él no había podido hacer. Y diría que me parece una coincidencia que este sea el punto final de este mensaje, siendo también sido el punto final del último mensaje que compartí. Pero dije, bueno, tal vez Dios quiere despertar a alguien acá y alguien más necesita escucharlo. Debemos invertir y debemos transferir nuestra fe a la siguiente generación. Así sea a uno más. Así sea a uno más. ¿Sabes? Eso que le dijo Natán a David fue verdad. David no tuvo un solo hijo. Salomón no era su único hijo, ni tampoco era su primogénito. De hecho, si tú ves uno de los episodios más tristes en la vida de David, es que su hijo Absalón se levantó, conspiró para matarlo y para derrocarlo como rey. Y David, por el amor que le tenía, actuó como si fuera Saúl. Lo amó. Podía tal vez armar un ejército, ir a perseguir, luchar en batalla, pero él dijo no. David prefirió huir antes que enfrentarse a su propio hijo, quien no comía cuentos y estaba tramando para asesinarlo y para quedarse con el reino. Y hubo muchas otras tragedias familiares en la casa de David. Pero sin embargo, este hombre, conforme al corazón de Dios, dijo: al menos uno voy a empoderar para que continúe la obra. Al menos a uno. Y es lo que creo que tú y yo también estamos llamados a hacer en el día de hoy, mi hermano. Empoderar a la siguiente generación. Identifica, hombre, identifica a un jovencito. Mujer, identifica a una jovencita, aunque sea una, a quien tú puedas acercarte, a quien tú puedas cuidar, a quien tú puedas preguntarle cómo está, cómo le va. A veces solamente necesitan ser escuchados, a veces solamente necesitan un consejo y a veces te lo piden. A veces son tan humildes que te lo piden. No queramos dárselo si no nos lo piden, porque puede ser grosero y tal vez terminamos siendo peor, ¿no? Causando más daño. Es peor el remedio que la enfermedad. Eso pasa con los adolescentes a veces. Pero acércate, forja un vínculo, trabaja en la confianza y verás que ese jovencito, que esa jovencita se va a abrir contigo. Te va a comentar sobre las luchas, sobre sus batallas, sobre sus inseguridades, y tú vas a poder tomar de lo que Dios te ha dado a ti y transmitirlo. Lo dije en el mensaje pasado, lo vuelvo a decir: tal vez el legado más grande que tú vas a dejar no es algo que tú vayas a construir o que tú vayas a hacer, es una persona a quien vayas a criar. Salomón se convirtió en uno de los reyes que más prosperidad trajo
a la nación de Israel. Y la fama del Señor, porque al ser esparcida la fama de Israel, también era esparcida la fama del Dios de Israel. Fue esparcida y el nombre del Señor fue conocido y llegó a lugares a donde no había llegado antes. ¿Qué tal si tú decides hoy? De alguna forma, pídele dirección, pídele al Espíritu que te muestre la persona o que te muestre, que ponga las circunstancias, que cree los momentos para que tú puedas invertir, poner tu granito de arena a la siguiente generación. Cuidado si Él no usa eso o a esa persona nuevamente para que su nombre llegue a lugares donde hasta el momento no ha llegado y de formas en las que tú probablemente no ibas a poder hacerlo. Legado generacional. Entonces tenemos 3 cosas para aprender de David. Arrepentimiento transformador. Arrepiéntete, hermano, no lo dudes. Dios no está en contra de ti, Dios está a tu favor y quiere que regreses, hagas lo que hagas. Arrepiéntete inmediatamente. Abraza el sufrimiento por su nombre. Abrázalo. Si está produciendo en ti un cambio, una transformación que te va a asemejar cada vez más a Cristo, abrázalo. Y por último, prepara, invierte, transmite tu fe y de lo que Dios te ha dado a la siguiente generación. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Gloria, gloria toda al Señor. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos de pie y oramos para finalizar este tiempo en esta mañana? Padre Santo, te damos las gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas en esta mañana, a mi vida, Señor. Te pido que podamos tomar acción. Tu palabra dice que si la fe no es puesta en práctica, ¿de qué vale? No tiene sentido, es muerta. Entonces te pido, Dios, que podamos en esta mañana, en este día, poner en práctica ya lo que tú has hablado a nosotros. Permítenos imitar a David. Permítenos imitar a David en su arrepentimiento transformador y genuino. Permítenos imitarlo en esa búsqueda incesante que tenía cada vez que sabía que había hecho lo malo. Y también en la búsqueda que tenía cuando era perseguido injustamente. Te pido que nos ayudes a imitarle, Señor, en ese abrazamiento del sufrimiento que viene por tu causa, sufrimiento que es por tus propósitos, sufrimiento que es por hacer tu voluntad. Ayúdanos a darle la bienvenida a nuestra vida, porque sabemos, tú prometiste, tú dijiste que eso era lo único seguro en esta vida, pero también dijiste que más seguro que eso es tu victoria sobre Él. Y te pedimos que nos ayudes a transmitir a la siguiente generación lo que tú has dado, la copa que tú has llenado en nosotros. Permítenos vaciarla y permítenos transferirla a la siguiente generación. Sí, a todo el que podamos, pero intencionalmente, de forma activa, al menos a una persona de la siguiente generación que tal vez está posicionada y empoderada y va a ser guiada por ti a llevar tu evangelio, tu mensaje, tu reino a lugares a donde todavía no ha llegado. En el nombre poderoso de Jesús oramos y decimos amén y amén.